Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a Israel a Diario. Comenzamos juntos esta semana. Hoy es lunes 9 de septiembre, 6 del mes de Elul. Llevamos 339 días de guerra y todavía hay 101 rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Comenzamos la semana sin buenas noticias, con un atentado terrorista, varios frentes de combate abiertos en el norte, en el sur, en la frontera con Jordania, en la margen occidental, y con pesimismo, esta es la palabra que más se escucha en las últimas horas, respecto a las posibilidades de avance hacia un acuerdo para la liberación de los rehenes. Nosotros, como siempre, vamos a ver cómo reflejan esto los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos con Ma'ariv, que titula Terror en el cruce Allenby y muestra las fotografías de las víctimas: Yohanan Shhori, de 61 años, de Maale Efraim, Yuri Birnbaum, de 65 años, de Naamá, y Adrián Marcelo Potzmasser, de la ciudad de Ariel, nacido en Argentina, que inmigró a Israel. La bajada de este titular explica que el conductor de un camión que llegó desde Jordania abrió fuego en la terminal de carga en la frontera y asesinó a los 3 israelíes. Efectivos de seguridad eliminaron al terrorista y la bajada de Ma'ariv cita al primer ministro Netanyahu, abro comillas, estamos rodeados de ideología asesina liderada por Irán, por el eje del mal de Irán. En Israel hay preocupación, dice el diario, por la perspectiva de un recalentamiento de la frontera con Jordania y señalan, hay que investigar quién está detrás del atentado. El terrorista fue identificado por fuentes de seguridad israelíes como Maher Dihab Hussein al-Jassi, de 39 años de edad, ciudadano jordano de una localidad ubicada al sur de Jordania, cerca de Petra. Fue soldado en el ejército jordano, de donde fue expulsado, y esto lo destacan hoy los medios en Jordania, un poco como para alejarse, como para deslindar responsabilidades. Al-Jassi, el terrorista, escondió su arma y logró pasar el primer control del lado jordano de la frontera. En el siguiente punto de control, en la terminal de carga, ya en territorio israelí, los 3 trabajadores israelíes comenzaron a descargar lo que había dentro del camión y el terrorista sacó el arma del lugar donde la había escondido y los asesinó. Después del atentado, la autoridad israelí de aeropuertos decretó el cierre de todos los pasos fronterizos con Jordania, junto a Eilat, Jericó y Beit Shean. Después del atentado, en Jordania hubo festejos, reparto de dulces e incluso un ritual fúnebre simbólico en honor del terrorista. Al gobierno jordano le tomó casi 14 horas emitir un comunicado de repudio del atentado, que en realidad fue tan suave, tan leve, que terminó siendo una condena a la violencia generalizada. El Ministerio del Interior de Jordania anunció que está investigando, oficialmente abrió una investigación junto con Israel. El Servicio de Seguridad investiga para tratar, aquí en Israel, para tratar de averiguar si se trata de un lobo solitario, o sea, como lo definen en el sistema de seguridad, o sea, una persona que tomó su arma, decidió ir al cruce fronterizo y asesinar israelíes, o si se trata de alguien guiado por Hamas o Irán, si había alguna célula o infraestructura terrorista detrás, si alguien lo mandó, si alguien le pagó, en fin, todas las posibilidades. Por el momento todo parece indicar que actuó solo. En el camión no había explosivos, no había más armas, un operativo muy grande para verificar este punto importante. Las fuerzas de seguridad decidieron, por supuesto, aumentar los controles y la custodia en esa zona y prestar más atención a la frontera con Jordania. Nos vamos ahora a la tapa de Israel Hayom, ya la estamos viendo, que abre su edición de hoy destacando el atentado de ayer, por supuesto, y titula El octavo frente, frente de combate, frente de preocupación. 3 israelíes fueron asesinados por un conductor jordano que les disparó, dice el diario.
A pesar del grave resultado del atentado, en Tzal estiman que se trata de un ataque puntual. Lo que más se escuchó decir en las últimas horas en todos los medios, expertos que comentan y panelistas que debaten, no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo un atentado de esta envergadura en la frontera con Jordania. Muchos decían, se ha quebrado una situación de tranquilidad o de calma en una frontera pacífica, en una frontera con un país con el cual tenemos un tratado de paz. Tanto en Israel Hayom como en Haaretz hay columnas de análisis y de opinión acerca de la situación en la que queda el rey Abdalá II de Jordania a partir de este atentado que sucedió ayer. Ambos coinciden, y distintos expertos que hablaron en las últimas horas en medios israelíes, en que el rey comprende perfectamente que si coopera con grupos palestinos, por ejemplo, permitiéndoles organizar y activar terrorismo desde su territorio, en cuanto puedan, no van a dudar en socavar e incluso derrocar su autoridad. A pesar de las profundas diferencias que tiene con Israel, el rey también comprende que no le conviene aliarse con grupos terroristas, ya sea Hamas o dependientes afiliados a Hamas o al ala militar de Fatah, porque, como decíamos, quieren derrocarlo y sencillamente Israel no tiene esa intención de derrocar al gobierno jordano. Por tanto, por una de las tantas razones, le conviene más aliarse con Israel. El diario Haaretz lo plantea como el dilema del rey Abdalá. En una columna hoy en el diario Israel Hayom también, el periodista Shahar Kleiman titula: el odio de la calle jordana por Israel amenaza sus propios intereses. Por un lado está el intenso odio de la población jordana hacia Israel, y lo hemos visto en muchas ocasiones, incluso ayer en estos festejos que comentaba. La cooperación estratégica con Israel tiene una importancia única para Jordania frente al verdadero enemigo, Irán. Y allí está el dilema del rey: si hacer caso a lo que le dice su opinión pública o estar con Israel frente al principal enemigo, que es Irán. Además, el diario señala que también el atentado de ayer en el cruce Allenby es el resultado de un amplio esfuerzo de Hamas e Irán. Y me quiero detener en este punto para agregar algunas cuestiones. Irán intenta todo el tiempo y por todos los medios transferir armamento, dinero, explosivos y otros elementos necesarios para ataques terroristas, para sus milicias, para los grupos terroristas, por distintas vías. Las rutas que utiliza Irán para entregar armas a sus proxies, o sea, a estos grupos terroristas que respalda y financia, la ruta es la siguiente. Todos esos elementos salen desde Irán hacia Irak y Siria. Estos dos países, Irak y Siria, son muy importantes para Irán, no solo porque tienen milicias allí, sino porque desde allí las armas se transfieren a Hezbollah en el Líbano y hacia Jordania para que en última instancia lleguen a la margen occidental, siempre para ser utilizadas contra Israel. Porque, como decíamos, la diferencia entre el Líbano y Jordania está en que cuando las armas llegan al Líbano van a parar a Hezbollah, pero cuando llegan a Jordania o cuando intentan pasar a Jordania, el gobierno jordano, el ejército jordano intenta impedir esto por varias razones. Primero, porque no quiere tener esos grupos terroristas activando dentro de su territorio, sacando, impulsando y organizando atentados contra Israel desde territorio jordano y que Israel les responda a territorio jordano, pero tampoco quiere tener ese riesgo de que estos mismos grupos puedan derrocar al gobierno. Irán y Hamas intentan por todos los medios desestabilizar a la monarquía jordana para llegar a una situación en la que puedan desde allí enfrentar directamente a Israel, como lo hace Hezbollah desde el Líbano.
Irán y Hamás están aprovechando especialmente la situación que se da desde el 7 de octubre, desde que comenzó la guerra. También, por supuesto, la demografía, el alto porcentaje de palestinos en Jordania, de refugiados iraquíes y sirios que hay en el reino. Y los incitan, por ejemplo, a protestar contra Israel. Se han visto en Jordania las más virulentas protestas de prácticamente de todo Medio Oriente, especialmente en los primeros meses que siguieron al comienzo de la guerra. Y en estas protestas llaman a revocar el acuerdo de paz con Israel, cortar las relaciones bilaterales Jordania-Israel, abrir los cruces fronterizos, dicen, para que los jóvenes palestinos puedan pasar de Jordania a ayudar a los palestinos en Gaza y la margen occidental. Y también llamados a la rebelión contra el rey, contra la monarquía, el fin de la monarquía y rebelarse contra el rey. Esto es algo muy serio, muy grave en un país como Jordania. Por ejemplo, hace unos meses, en una protesta en la ciudad de Azarca, los manifestantes coreaban una canción que en realidad es una canción patriótica de alabanza al rey, pero en lugar del nombre del rey lo reemplazaron por el nombre del portavoz de Hamás, Abu Obeida, nada menos. En los últimos meses, varios medios jordanos reflejan la preocupación por estos hechos que estoy señalando, y hay que tener en cuenta que los medios jordanos generalmente reflejan la opinión del rey y de la monarquía. Y reflejan la preocupación por esto que denominan acción subversiva iraní, con intentos de grupos enviados o financiados por Irán para inundar Jordania con contrabando de drogas y armas y así crear el caos en el reino y, en última instancia, derrocar al gobierno. Por ejemplo, en diciembre de 2023 hubo un enfrentamiento entre el ejército jordano y células sirias que quisieron ingresar contrabando de drogas, armamento y también por primera vez de misiles. En ese momento el gobierno jordano difundió un comunicado que decía que el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman al-Safadi, habló ¿con quién? Con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, para decirle que los intentos de contrabando de sus milicias en Siria deben terminar. Y vamos ahora a hablar de qué sucede con el acuerdo de cese de fuego entre Israel y Hamás y la posibilidad de liberar a los rehenes. Por el momento, nada concreto. Sabemos que Estados Unidos iba a presentar una propuesta. Incluso se habló de que este fin de semana se iba a presentar la propuesta y eso por el momento no ha sucedido. Sabemos, porque lo repitieron todos los medios durante el fin de semana, esto del pesimismo, que no hay muchas expectativas sobre las posibilidades de éxito de lograr un acuerdo. Dicen que estas posibilidades son casi nulas. Según el diario Ma'ariv, los esfuerzos del presidente Joe Biden para lograr el acuerdo se toparon este fin de semana con un nuevo obstáculo, esta vez desde el lado de Hamás, respecto que tienen nuevas condiciones, nuevas exigencias respecto de la identidad de los terroristas que exige que sean liberados en la primera etapa. Según informó el diario The Washington Post, esto llevó a los mediadores norteamericanos a recalcular sus pasos. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Este proceso frustrante y agotador, dice el diario, llevó a los funcionarios de la Casa Blanca, a los funcionarios de mayor rango en la Casa Blanca, a la conclusión de que las posibilidades del presidente Biden de lograr que termine la guerra entre Israel y Hamás y sean liberados los rehenes antes del final de su mandato en enero próximo están más lejos que nunca, son casi cero, prácticamente nulas. Fuentes en la Casa Blanca dijeron que en este momento se siente con más intensidad la extrema necesidad de terminar con todo esto, de liberar a los rehenes, de comenzar la reconstrucción de la Franja de Gaza y de impedir la escalada regional de la que venimos hablando desde hace semanas.
Según el Washington Post, en Estados Unidos hay factores que le reclaman a Biden que no ejerció suficiente presión sobre el primer ministro Netanyahu, especialmente después del asesinato de los 6 rehenes israelíes hace unos días nada más, y que el primer ministro sigue firme en su postura de que las tropas israelíes no van a abandonar el corredor Filadelfia. Esto retrasa la posibilidad de avanzar en el acuerdo, dice el diario, a pesar de que decenas, cientos de miles de israelíes inundaron las calles en distintas protestas y manifestaciones. Siempre según el Washington Post, incluso si Netanyahu acepta la primera etapa del acuerdo, los mediadores no están seguros de que vaya a aceptar la segunda y porque incluye, o esta segunda, que incluye, dice el diario más precisamente, el final de la guerra. Creo que sería oportuno en este punto recordar, más allá de qué dice Netanyahu y qué le dicen los funcionarios a Joe Biden, sería oportuno recordar con quién estamos negociando. Es Hamás, la organización terrorista que el 7 de octubre entró en Israel para asesinar, violar, torturar, quemar y secuestrar a israelíes la mayor cantidad posible. Y justamente este fin de semana, las familias de los 6 rehenes que fueron asesinados hace unos días por Hamás recibieron los primeros resultados de la investigación de Tzal, del ejército de Israel, sobre lo que ellos vivieron en cautiverio, y son escalofriantes. Recordemos en primer lugar sus nombres: Hirsch Goldberg Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Almog Sarusi, Carmel Gat y Alex Lubanov. El relato es fuerte, realmente es desagradable, es muy duro, pero es la realidad. La autopsia reveló que fueron asesinados un día antes del momento en que sus cuerpos fueron encontrados por las tropas israelíes, y sus cuerpos no solo tenían disparos, sino también señales de abandono, de no haber recibido las condiciones mínimas y humanas durante meses. Se notaba la falta de higiene y condiciones sanitarias, que habían estado atados, tenían signos de haber estado atados durante mucho tiempo y tenían cicatrices de heridas anteriores. Los cuerpos estaban desparramados por el túnel, no estaban juntos y no se pudo saber si hubo algún intento de enfrentamiento o de fuga. Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que los 6 israelíes que estaban retenidos allí estaban retenidos en un túnel muy pequeño, muy angosto, donde no podían ponerse de pie porque era muy bajo, pero también era estrecho, por lo cual no podían acostarse a dormir más de 2 personas al mismo tiempo. No había espacio para más. No había ventanas ni formas de ventilación y era muy difícil respirar allí adentro. No tenían aseos o duchas y solo recibían botellas de agua para bañarse dicho entre comillas, y para beber. También, como ya se había adelantado, tenían muy poca comida. Eden Yerushalmi, que al momento de ser asesinada tenía 24 años de edad, pesaba 36 kilos. Dentro del túnel había un generador de electricidad y una linterna que no todo el tiempo funcionaban. Además había un juego de ajedrez, cuadernos y lápices que fueron recogidos por las tropas israelíes y serán entregados a las familias. Y a pesar de estas condiciones, a pesar de todo esto, los secuestrados lograron sobrevivir 330 días hasta que fueron asesinados a quemarropa por los terroristas de Hamás cuando sintieron que se acercaban las tropas israelíes. Todos los rehenes tenían un disparo en la cabeza y varios disparos más en distintas partes del cuerpo. Los ministros del gabinete vieron un video que filmaron los soldados de Tzal cuando entraron al túnel. Por supuesto, estaban muy impactados, estaban realmente choqueados y dijeron que fue muy difícil de ver. El ejército va a mostrar este video a las familias y si lo autorizan, después se mostrará públicamente.
Vuelvo al informe del que hablábamos del Washington Post hace unos instantes, porque dice que fuentes norteamericanas aseguraron que negociar con Hamás es algo insoportable, es enloquecedor. Solo Sinwar es el único que puede hablar en nombre de la organización terrorista y no está claro, dice el diario, hasta qué punto está interesado en un acuerdo. Lo que vemos ahora sucedió anoche en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv. Se llevó a cabo un acto porque se cumplieron 10 años de cautiverio del ciudadano israelí Avera Mengistu. El padre y hermano de Avera hablaron a la gente en la plaza, así como el hermano de Hadar Goldin, cuyo cuerpo sigue retenido por Hamás durante más de 10 años desde la operación Margen Protector de 2014, y el hermano de Hisham al-Sayed, otro ciudadano civil israelí retenido por Hamás desde 2015. El cuerpo de Oron Shaul, que igual que Goldin cayó en la guerra en Gaza en 2014, sigue retenido desde entonces en manos de Hamás. Se cree que Mengistu y al-Sayed están vivos. Hamás ha revelado, ha publicado videos de los dos durante estos años, y también se informó que Hisham y Avera son dos civiles israelíes que padecen trastornos psiquiátricos y que por eso entraron a la Franja de Gaza. Allí fueron secuestrados y siguen retenidos por Hamás. Vaya uno a saber en qué condiciones. Vamos a ver ahora noticias que no están en el diario de hoy. Esto es la agencia de noticias Sana de Siria, agencia de noticias oficial. Los medios sirios informaron esta noche, entre el domingo y el lunes, sobre una ola de ataques de aviones de combate israelíes en el país. Inicialmente se informó que la ofensiva tuvo lugar en los distritos de Hama, Homs, Tartus y Damasco, pero más adelante se supo que estos últimos 3 distritos, allí los impactos fueron causados por los misiles interceptores del sistema de defensa aéreo de Siria, o sea que el ataque fue en el área de Hama. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es una ONG vinculada a la oposición al presidente sirio Bashar al-Assad, reportó que 19 personas resultaron muertas, 4 de ellas civiles y los demás hombres del ejército y de milicias, 6 de ellos de nacionalidad desconocida. El observatorio también señaló que algunos de los misiles interceptores sirios cayeron sobre casas de civiles en Tartus, en la zona de la costa. El canal de televisión saudita Al-Had informó que se llevaron a cabo 3 rondas de ataques contra 5 sitios de las milicias proiraníes en la zona rural de Hama. Según algunos reportes, los ataques causaron, entre otras cosas, graves daños a un instituto de investigación científica, dicho esto entre comillas, que fue alcanzado por varios misiles junto con otras instalaciones, y además se informó que fueron atacados puestos militares. Varios medios de comunicación árabes afirmaron que se trataba de la ola de ataques más violenta, más intensa en los últimos años, que el gobierno de Siria, por supuesto, adjudicó de inmediato a Israel, y sobre el cual las autoridades israelíes no dieron ninguna confirmación oficial, y que estaban dirigidos, decían los medios árabes, entre otras cosas, a posiciones de las milicias proiraníes y de la Guardia Revolucionaria en Siria. Y vamos ahora al norte de Israel, que sufrió en la mañana de hoy una serie de incesantes sirenas por drones y cohetes disparados desde el sur del Líbano. En la ciudad de Naharía, un dron explosivo impactó en un edificio donde afortunadamente no hubo víctimas ni heridos. 2 drones entraron al espacio aéreo israelí poco antes del mediodía y no fueron neutralizados por el sistema de defensa aérea. Hezbollah sigue ampliando el rango de disparo de sus misiles y drones y apunta ya directamente no solamente a localidades o ciudades donde la población israelí no fue evacuada, sino también
a objetivos civiles un edificio como hoy en Nahariya. Esto lo vemos especialmente en las últimas 2 semanas. Un experto en temas militares explicaba esta mañana en Galei Tzahal a qué se debe este fenómeno que estamos observando. Y decía que en las últimas 2 semanas, desde ese intento de ataque de Hezbollah para responder a la eliminación de su comandante Fuad Shukr por parte de Israel, desde aquel día, todas las noches, Israel pone en marcha lo que él denominó Mediniut Aitnaplut, o sea, la política de embate, de como abalanzarse sobre algo. Cada noche Israel ataca y destruye, dijo, una gran cantidad de lanzadores de misiles de Hezbollah. Cada uno de estos lanzadores tiene gran cantidad de misiles y drones, con lo cual el nivel de destrucción y de pérdidas de Hezbollah es muy grande. Y después, por supuesto, viene la respuesta que sufren las poblaciones del norte de Israel. La siguiente información nos lleva a Jerusalén porque la oficina del primer ministro emitió anoche un comunicado después de la reunión de gabinete de seguridad que anuncia que Netanyahu les dijo a los ministros que deben coordinar con él cualquier visita al monte del templo, lo que para los musulmanes es la explanada de las mezquitas. El texto dice exactamente: el primer ministro repitió su directiva de que los ministros no asciendan al monte del templo sin su aprobación a través de su secretario militar. La medida se produjo horas después de que el diputado Itzhak Kreuzer del partido de extrema derecha Otzma Yehudit visitara el monte del templo y después de varias visitas y declaraciones del titular de ese partido y ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, quien también dijo que él es quien define el status quo que rige en el lugar y que él dice que está permitido no solamente visitar, sino también rezar en el monte del templo, algo que en realidad no está permitido, es opuesto al status quo que rige en ese lugar. El comunicado también señala que Netanyahu le dijo al gabinete de seguridad justamente que no hay cambios en el status quo, y esto más bien suena como un mensaje no al gabinete, porque los ministros lo saben y lo sabían también cuando fueron al monte del templo, sino más bien para el mundo musulmán, porque como dijimos en más de una ocasión, el tema del monte del templo, el tema de la mezquita de Al-Aqsa, de la explanada de las mezquitas, como denominan al lugar los musulmanes, es quizás el único que pone del mismo lado a todo el mundo musulmán, y ese lado es en contra de Israel. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Los invito, como siempre, como cada día, a seguir nuestro canal, a regalarnos un like, un me gusta, a compartirlo, a suscribirse, y los espero mañana. Que tengamos buenas noticias. Shalom.